pedirle a alguien que tenga una oración antes de comenzar, si les parece. Le voy a pedir a mi cuñadita Yami, si no le molesta, tener la primera oración. Dale, Lucho, yo oro. Oremos. Querido Jesús, que estás en el cielo, te agradecemos mucho por esta oportunidad de poder conectarnos, Señor. Gracias porque tenemos la tecnología y la podemos usar para esto. Te queremos pedir que ahora puedas dirigir a Lucho para que nos pueda dar el tema, Señor, para que podamos aprender y para que pueda sernos útil. Te queremos pedir también por todas las personas que están sufriendo, Señor, y gracias porque nosotros podemos estar bien y tenemos salud. Te entregamos este tema en tus manos y nuestro corazón, Señor, y también los pedidos que tenemos en el corazón. En dulce nombre, amén. Amén. Al final, de última, antes de terminar, antes de cerrar, podemos dedicar un momento para motivos de oración y todo eso. Bien, nos toca hablar de Daniel 3. Yo creo, aprendí de algún amigo por ahí que está presente en la reunión, una estrategia que les voy a comunicar que tal vez, si tenemos suerte, vamos a poder hablar de Daniel 3. Pero hay algo que me parece más importante para poder llegar hasta ahí, ¿sí? Estuve dándole vueltas mucho a esto porque me gustó muchísimo la clase de Facu de la semana pasada. Me gustó mucho, ¿por qué? Porque él agarró y dijo, mira, de Daniel 2 yo te voy a contar esto, pero en realidad lo que me interesa es que vos tengas esta pala que está acá. Yo te quiero dar esta herramienta y que a vos te sirva esto para continuar por tus propios medios. Entonces, yo me inspiré en eso y quiero hacer algo parecido. Les quiero dar algo que les pueda servir a ustedes para después profundizar cada uno personalmente. Es una idea, un disparador, una herramienta, como lo quieran ver, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por esto, que puede parecer nada que ver o no, depende cuán relacionados estén con Daniel. Y quiero hacer esta pregunta. ¿En qué piensan si yo les digo Apocalipsis 14? ¿Qué se les viene a la mente? Triple mensaje angélico. Los tres ángeles. Mensaje de los tres ángeles. Y la cosecha de la tierra. ¿La qué? La cosecha de la tierra. La cosecha de la tierra. Bien. Para responder esta pregunta, seguramente va a pasar dos cosas. Va a haber preconceptos que ustedes tengan que los van a favorecer, ¿sí? Para poder estudiar lo que está en este capítulo. O puede ser que haya preconceptos que ustedes tengan que los obstaculicen para estudiar este capítulo. Por eso lo que yo quiero es que ustedes me digan de qué piensan ustedes en qué piensan ustedes cuando yo digo Apocalipsis 14, porque quiero saber cuáles son las ideas base que tenemos para más o menos partir de ahí. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Triple mensaje angélico. ¿Qué más se les viene a la mente al pensar? Yo recuerdo que Apocalipsis 7 y 14 también menciona los 144.000. Bien, otro tema importante de Apocalipsis 14, los 144.000. La marca de la bestia. La marca de la bestia, interesante eso. ¿Alguna otra idea? Juicio. Juicio. Juicio, palabra clave de Apocalipsis 14. Y esa es la favorita del Edu, me parece. ¿Alguna más? Hasta ahora no dijeron la que yo quiero, por la que yo quiero empezar. ¿Evangelio eterno? Exactamente, sacaste la palabra. Pero tampoco, capaz la mía un poquito más rebuscada, pero me parece importante arrancar por ahí. Capaz, si les digo primer ángel, se les va a venir más a la mente la idea que yo estoy buscando. ¿Gloria? Primer ángel. Adoración.
Adoración es una muy buena palabra también, que yo anoté acá una lista de posibilidades que ustedes me podían llegar a decir. Sí, me estaba tratando de adelantar. Y ya dijeron todas las que tenía, excepto la única que estoy pensando. Que no está expresamente así en el capítulo, pero me parece importante, que es la idea de tiempo del fin. ¿Por qué piensan ustedes que deberíamos pensar en el tiempo del fin cuando hablamos de Apocalipsis 14? Porque esos mensajes son para el tiempo del fin. Exacto, entonces vamos a ver un par de citas que nos confirman esto, ¿sí? ¿Alguien que quiera leer las dos citas estas que están acá? Yo me ofrezco. Bueno. En la profecía del primer mensaje angélico, en el capítulo 14 del Apocalipsis, se predice un gran despertamiento religioso bajo la influencia de la proclamación de la próxima venida de Cristo. Se ve un ángel volar en medio del cielo, teniendo un evangelio eterno que anunciar a los que habitan sobre la tierra, y a cada nación, tribu, lengua y pueblo. A gran voz proclama el mensaje: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Y adorad al que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de agua. ¿La siguiente también? Uh-huh. El mismo mensaje revela el tiempo en el que este movimiento debe realizarse. Se dice que forma parte del Evangelio eterno y que anuncia el principio del juicio. El mensaje de salvación ha sido predicado en todos los siglos, pero este mensaje es parte del Evangelio que solo podía ser proclamado en los últimos días, pues solo entonces podía ser verdad que la hora del juicio había llegado. Las profecías presentan una sucesión de acontecimientos que llevan al comienzo del juicio. Esto es particularmente cierto del libro de Daniel, pero la parte de su profecía que se refería a los últimos días, debía Daniel cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin. Un mensaje relativo al juicio, basado en el cumplimiento de estas profecías, no podía ser proclamado antes de que llegásemos a aquel tiempo. Pero el tiempo del fin, dice el profeta, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada. Fíjense qué interesante que acá estas citas nos están diciendo que el mensaje del primer ángel recién podía empezar a predicarse ¿cuándo? En el tiempo del fin, ¿ok? ¿Y Después qué de dice? 1798. Ajá, ¿y qué dice respecto a Daniel, al libro de Daniel? Que tenía que ser desellado. Exacto, entonces vamos a ver qué es lo que sigue diciendo White. Conflictos de los siglos 356.2 y .3. ¿Alguien distinto que quiera leer estas dos citas? Bueno, el hombre de pecado, que también es llamado misterio de iniquidad, hijo de perdición, y el inicuo, representa al papado, el cual, como está predicho en las profecías, conservaría su supremacía durante 1260 años. Este período terminó en 1798. La venida del Señor no podía verificarse antes de dicha fecha. San Pablo abarca con su aviso toda la dispensación cristiana hasta el año 1798. Solo después de esta fecha debía ser proclamado el mensaje de la segunda venida de Cristo. ¿La otra también? Sí. Martín Lutero fijó la fecha del juicio para cerca de 300 años después de su época, pero desde 1798 el libro de Daniel ha sido desellado. La ciencia de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. Bien. Entonces, el triple mensaje angélico es específico para el tiempo del fin. Ahora, ¿cuál es el tema para nosotros? Y es que el tiempo del fin ya empezó hace mucho tiempo, ¿no? En 1798, hace más de 200 años. Entonces, ¿cómo hacemos que esto pase a ser relevante para nosotros? Esa es un poco la idea de hoy. Además, esos tres mensajes angélicos tenían un propósito específico y un lugar específico en la historia. Y esto es lo que nos dice la siguiente cita de Mensajes Selectos tomo 2. ¿Alguien que la quiera leer? Leo. La proclamación de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel ha sido establecida por la palabra inspirada. No debe alterarse ni la parte más mínima. Ninguna autoridad humana tiene más derecho de cambiar la ubicación de estos mensajes
en la que posee para sustituir el Antiguo Testamento por el Nuevo. El Antiguo Testamento es el Evangelio expresado en figuras y símbolos. El Nuevo Testamento es la realidad. El uno es tan esencial como el otro. El Antiguo Testamento presenta lecciones provenientes de los labios de Cristo, y esas lecciones no han perdido su fuerza en ningún detalle. Bien. ¿Qué les viene a la mente cuando ven esta comparación que Elena hace entre los testamentos y los mensajes angélicos? Que todos tienen su lugar. Pero no solo eso, o sea, exactamente eso, pero es como que para mí todo toma un color diferente porque viene diciendo, ¿no? Está el orden ha sido establecido, no debe alterarse ni la parte más mínima, ninguna autoridad humana tiene el derecho de cambiarlo, y de repente dice, nadie los puede cambiar porque sería lo mismo que cambiar el Antiguo Testamento por el Nuevo. Es como que le da, de repente, de tener una trascendencia, así pasa a tener una trascendencia altísima, ¿no? Y entonces, si lo ponemos en una línea, lo podríamos ver de esta manera, ¿sí? Yo había hecho una línea un poco más, con mucho más detalle, pero después de algunas discusiones que hemos tenido con algunos amigos, decidí simplificar todo porque me di cuenta que hay una complejidad enorme detrás de esto que podríamos profundizar y abarcar muchas más cosas y detalles que no vienen al caso hoy. Entonces lo voy a hacer así, ¿sí? A partir de 1798 se podía predicar el mensaje del primer ángel, ¿sí? Y después viene el segundo y después viene el tercero. Puse el año 1844 sin ninguna fecha específica ni nada de eso, ¿sí? Así lo veríamos en una línea. Si yo les pregunto, ¿cuál era el propósito del primer mensaje angélico? ¿Qué me dirían ustedes? Producir arrepentimiento. Bien. Avisar que el tiempo del fin había llegado. Avisar que el tiempo del fin había llegado. Bien. Me gusta Que la gente tenga miedo. que la Llevar gente a las, tenga miedo. llevar a las mentes hacia Dios. Interesante. Si ustedes se transportan a esa época que aparece en esta línea, piensen en algunas otras respuestas que me darían imaginándose estando ahí. Yo lo veo como un mensaje de preparación, ¿sí? Como un mensaje que prepara el terreno para lo que viene, ¿sí? ¿Cuál era el propósito del segundo mensaje angélico? ¿Qué es lo que dice el segundo mensaje angélico? Ha caído Babilonia, ¿no? Entonces, el propósito del segundo mensaje angélico es anunciar la caída de Babilonia, y vamos a ver que también tiene como propósito demostrar la gloria de Dios, ¿sí? ¿Cuál era el propósito del tercer mensaje angélico? Y ahí es donde vamos a ir, ¿sí? Ahí no se preocupen porque ahí es donde estamos yendo. Entonces, quiero que leamos esta cita para continuar. ¿Quién la quiere leer? Leo. Bueno. Dale, El Mercedes. primer mensaje, ¿se escucha? Sí. El primer mensaje y el segundo se dieron en 1843 y 1844, y ahora estamos bajo la proclamación del tercero, pero aún ahora hay que seguir proclamando los tres mensajes. Ahora es tan esencial como en cualquier tiempo pasado que se los repita a los que estaban buscando la verdad. Debemos hacer resonar su proclamación mediante la pluma y la voz. Debemos mostrar su secuencia y la aplicación de la profecía, que nos conducen al mensaje del tercer ángel. No pueden haber un tercer mensaje sin un primero y un segundo. Debemos proclamar al mundo estos mensajes mediante publicaciones y conferencias que muestren en la línea de la historia profética las cosas que han sido y las que serán. Buenísimo. De acá solo me quiero quedar con la parte que dice
que no puede haber un tercer mensaje sin un primero y un segundo. ¿Por qué digo esto? Porque en la línea que les mostraba recién, lo tenemos como muy sectorizado, ¿no? Así. Como muy separados uno del otro. Pero porque lo estamos viendo en un sentido global, en un sentido, podríamos decirlo, institucional, ¿sí? Que abarca a muchas personas, abarca a un movimiento, a una institución. Pero Elena de White es clara que también los mensajes angélicos son experiencias, ¿sí? Experiencias por las cuales todos tienen que pasar. Por eso la predicación del tercero no puede estar separada de la del segundo. ¿Ok? Entonces, ahora les voy a preguntar, ¿cuál es el contenido del primer mensaje angélico? Y acá puse dos opciones. Si ustedes ven que hay algo más, me dicen. ¿Ok? Entonces, el contenido del primer mensaje angélico tiene que ver con más cosas que las que están escritas en el versículo, ¿sí? Porque ustedes me podrían decir, bueno, el contenido es fácil, ahí está, temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo, ¿sí? Ok, pero ustedes piensan, yo les puse esa pregunta, ¿ustedes piensan que William Miller y sus asociados desde el púlpito iban predicando temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado? ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes que predicaban Guillermo Miller y sus asociados? Porque una forma fácil de decirlo es predicaban el mensaje del primer ángel. Pero ¿qué contenía ese mensaje del primer ángel? ¿Qué piensan? Miller tenía la idea de reformar las iglesias y prepararlas para encontrarse con Jesús. Y el mensaje que tenía era de que Jesús estaba muy cerca de venir, el mensaje de tiempo y su metodología como de cómo estudiar y el día año también. Estaba avisando el fin de las 2300 tardes y mañanas. Excelente. El fin de las 2300 tardes y mañana. En síntesis, había varias profecías, ¿no? Que Guillermo Miller estaba predicando. Era un estudio muy profundo que él tenía de la Biblia en general, y él predicaba cosas concretas, ¿sí? Por ejemplo, la profecía de las 2300 tardes y mañanas, la purificación del santuario, él predicaba los 2520 años también. Había muchas cosas que él predicaba, ¿sí? Él no iba predicando temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Eso que está escrito en Apocalipsis revela lo que generaba en las personas esta predicación de Guillermo Miller y sus asociados, ¿sí? Entonces, antes, hace un ratito habíamos dicho que solo a partir de 1798 se podía predicar el mensaje del primer ángel. Y también vimos que en 1798 Daniel, el libro de Daniel, fue desellado. Entonces, por deducción, simplemente podemos ver que las profecías de Daniel eran indispensables para poder predicar el mensaje del primer ángel. ¿Ok? Entonces, ¿hasta ahí vamos? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, perfecto. Bien. Siguiendo esta misma línea que les estoy planteando, ¿cuál es el contenido del mensaje del segundo ángel? Basado en esto que hablamos recién del mensaje del primer ángel, ¿cuál es el contenido del segundo? Era una amonestación a las iglesias protestantes que habían caído. Bien, interesante. La caída del protestantismo, exactamente. ¿Sí? Entonces, el segundo mensaje angélico nos habla de que ha caído Babilonia. Y sabemos que en esa época del tiempo milerita esto hacía referencia a la caída del protestantismo. ¿Sí? Como dice Elena de White, se convirtieron en hijas de Babilonia, en las hijas de la gran ramera, ¿no? No voy a profundizar mucho en esto, ¿sí? Yo los recontra desafío a que vayan a estudiar el mensaje de los tres ángeles, Daniel y todo. Yo quiero avanzar porque lo que les quiero mostrar es una estructura que quiero que ustedes después puedan utilizarlas por sí mismos, ¿sí? ¿Cuál es el contenido del tercer mensaje angélico? Y ahí, esto ustedes me lo dijeron desde el principio. Cuando yo les hablé, les dije, ¿qué piensan cuando yo les digo Apocalipsis 14? Ustedes me dijeron enseguida marca de la bestia, enseguida me dijeron juicio. ¿Por qué piensen que yo puse ahí ley dominical? Y porque es justamente lo que genera la división.
Bien. Porque siempre hemos aprendido que la marca de la bestia tiene que ver con una ley dominical, ¿no es así? Entonces, si yo les hago esta pregunta ahora, ¿habla la Biblia de una ley dominical? No, ¿No? Literalmente no. directamente no. Directamente no. Pero sí habla de un... A ver, miren lo que les quiero, miren la otra pregunta que les quiero hacer. ¿Por qué entonces nosotros decimos que el tercer mensaje angélico es sobre una ley dominical? ¿Por qué piensan que nosotros decimos eso? Porque habla de la adoración a uno o a otro. Entonces, sabemos que los que adoran en sábado adoran a Dios y los que adoran en otro día adoran a otro Dios. Los escritos de la hermana Elena. Ajá, interesante. Por los escritos de la hermana Elena. O sea que nosotros decimos, fíjense esto, yo quiero que ustedes vayan razonando conmigo porque a mí la parte más importante del estudio de hoy me parece este razonamiento que vamos a ir haciendo de a poco. Nosotros decimos que Apocalipsis 14, en el tercer mensaje angélico, habla sobre la ley dominical, porque Elena de White, en sus escritos, dice que Apocalipsis 14 habla sobre la ley dominical. ¿Ok? Entonces ahora quiero hacerles esta pregunta. ¿Qué peso tienen los escritos de Ellen White en comparación con la Biblia? Y una segunda pregunta, al estudiarlos, ¿deberíamos abordarlos diferentes? ¿Qué piensan? En este caso lo mismo que la Biblia, porque ya hace la referencia. Bien. Creo que debería tener el mismo peso. El mismo peso. ¿Alguien no concuerda con Marcos y Orlando? Ya lo leímos, además. Tú lo pusiste también en un... Lo acabamos de leer. ¿A qué te referís? No, no pusiste en un escrito allí que estaba... Ah, la de que nadie Sí, tiene derecho a cambiar los mensajes angélicos porque es como sí, cambiar. exacto. La luz, Elena de White es luz menor y la Biblia luz mayor. Tengo que agregar Concuerdo algo con más. esto. En ese Concuerdo con texto no esto. está hablando de sus escritos, sino de su persona. Porque Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y también dijo, yo soy la luz del mundo. Así que Elena de White no se estaba refiriendo a los escritos, sino a su persona. Así lo veo yo. Hace un tiempo, esto le voy a comentar simplemente para no profundizar tanto en esto ahora para que podamos avanzar más con el estudio, pero les quiero comentar que hace un tiempo estudiamos esas citas, ¿sí? Especialmente la que habla de la luz mayor y la luz menor, y si leemos no solamente la cita, sino todo el capítulo que viene hablando de eso, o la carta, no me acuerdo bien si era una carta o un capítulo, lo que vamos a ver es que Elena de White nos está diciendo que la luz mayor, viene hablando de la luz mayor como Cristo, ¿sí? Entonces cuando ella dice que sus escritos son la luz menor que lleva a la luz mayor, nos está diciendo que sus escritos llevan a Cristo, ¿sí? Y en esa misma sintonía, la Biblia también es una luz menor, ¿sí? Porque la Biblia es una luz menor que nos lleva a la luz mayor que es Cristo, ¿sí? Eso simplemente lo dejo al margen, cada uno después lo puede estudiar. No es la persona, es un escrito. Uh-huh. Ahora, esta pregunta que yo les estoy haciendo, que está en pantalla, me parece muy, muy importante. Es muy relevante que tengamos una respuesta clara para esto, ¿sí? Porque si nosotros no tenemos esto claro, las cosas que nos digan o las cosas que nosotros enseñemos van a estar sesgadas por nuestra creencia en esta pregunta. Yo quería hacer un comentario. No te filmo. No. Quería hacer un comentario con respecto a esto, porque tienen el mismo peso, no hay grados de inspiración. O sos inspirado por el Espíritu Santo o no sos inspirado por el Espíritu Santo. Sí ser más o menos inspirado por el Espíritu Santo o un 75% inspirado por el Espíritu Santo. Si es un escrito inspirado, es un escrito inspirado. Y si es un escrito que es no inspirado, entonces es un secular. Pero no hay un punto intermedio.
El mismo espíritu que inspiró a Pablo o que inspiró a Moisés, inspiró a Elena de White. Y es la misma cosa. Bien, esto me parece importantísimo. ¿Por qué? Concuerdo. Porque la segunda pregunta... ¿Cómo? Concuerdo. Ah, excelente. Bueno, la segunda pregunta dice, al estudiarlos, ¿deberíamos abordar diferente? ¿Sí? Entonces, vivimos en una cultura adventista que, bueno, ustedes conocen, ¿no? Estamos muy familiarizados con esto de que yo utilizo a Elena de White para lo que me conviene, ¿sí? Las cosas que ella dice, cuando ella dice que no deberíamos sacarnos fotos, bueno, pero eso era para su época, que eran muy caras las fotos, qué sé yo. Ahora cuando ella dice, no hay que comer queso o carne, es como, bueno, pero siempre le buscamos alguna, alguna vuelta, ¿no? Pero por eso digo, al estudiarlos, ¿deberíamos abordarlos diferente o no? Y la respuesta para mí es no. Al estudiar la Biblia, tenemos que abordar ese estudio de la misma manera que abordamos los escritos de Elena de White, ¿sí? ¿Por qué voy a esto? Porque se van a sorprender con las implicancias de la respuesta a esta pregunta. Les voy a dar un ejemplo. Miqueas 5, 1 al 6. Alguien que lo quiera leer, que nos transmita la esencia de esta porción del texto. Yo, Mercedes quería leer. Mercedes, bueno. Sí. Y no pudo. Mercedes, ¿querés leer? Mercedes, soy yo, perdón. Es la primera vez que participo, no sé, ¿soy yo? Sí. sos vos. Bueno, perdón. Reagrupa tus tropas, ciudad guerrera, porque nos asedian. Con vara golpearán en la mejilla al gobernante de Israel. Pero de ti, Belén Éfrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Por eso Dios los entregará al enemigo hasta que tengan su hijo, la que va a ser madre, y vuelva junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos. Pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Él traerá la paz. Si Asiria llegara a invadir nuestro país para pisotear nuestras fortalezas, le haremos frente con 7 pastores y aún con 8 líderes del pueblo. Ellos pastorearán a Asiria con la espada, con la daga, a la tierra de Nimrod. Si Asiria llegara a invadir nuestro país, si llegara a profanar nuestras fronteras, Él nos rescatará. Quiero resaltar simplemente 2 partes de este texto. La primera, ¿no? De ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, ¿saldrá quién? El que gobernará a Israel. Y al final, ¿no? Miren qué interesante eso, ¿no? Si Asiria llegara a invadir nuestro país, si llegara a profanar nuestras fronteras, ¿qué pasa? Él nos rescatará. Vamos a otro ejemplo. Jeremías 33, 10 al 18. Este lo voy a leer yo porque quiero ir resaltando unas partes entre medio. Dice así. Así dice el Señor. Ustedes dicen que este lugar está en ruinas, sin gente ni animales. Sin embargo, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están desoladas y sin gente ni animales, se oirá de nuevo el grito de gozo y alegría, el canto del novio y de la novia, y la voz de los que traen a la casa del Señor ofrendas de acción de gracias y cantan. Den gracias al Señor Todopoderoso, porque el Señor es bueno, porque su amor es eterno. Yo cambiaré la suerte de este país, afirma el Señor. ¿Cómo va a cambiar la suerte? Fíjense lo que sigue diciendo. Y volverá a ser como al principio. Volverá a ser como al principio. Así dice el Señor Todopoderoso. En este lugar que está en ruinas, sin gente ni animales, y en todas sus ciudades, de nuevo habrá pastos en donde los pastores harán descansar a sus rebaños. En las ciudades de la región montañosa de la llanura y del Negev, en el territorio de Benjamín, en los alrededores de Jerusalén y en las ciudades de Judá, las ovejas volverán a ser contadas por los pastores, dice el Señor. Llegarán días, afirma el Señor,
en que cumpliré la promesa de bendición que hice al pueblo de Israel y a la tribu de Judá. Fíjense cuál es esta promesa. En aquellos días y en aquel tiempo haré que brote de David un renuevo justo, y él practicará la justicia y el derecho en el país. En aquellos días Judá estará a salvo, y Jerusalén morará segura. Judá a salvo y Jerusalén segura. Miren qué interesante. Y será llamada así: el Señor es nuestra justicia. Porque así dice el Señor: nunca le faltará a David un descendiente que ocupe el trono del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que tiene que ocupar? El trono del pueblo de Israel. Tampoco a los sacerdotes levitas les faltará un descendiente que en mi presencia ofrezca holocausto, queme ofrendas de grano y presente sacrificios todos los días. O sea que se relaciona al Mesías con el trono de David y con el sacerdocio de los levitas y sacerdotes, ¿no? Obviamente yo sé que hay muchos de ustedes que son muy estudiosos y que me van a decir, bueno, si vamos a la intención original de este texto, independientemente de eso, ¿sí? Los judíos sabían que esto era una profecía del Mesías. Y esta profecía del Mesías decía que en estos días del Mesías Judá iba a estar a salvo y que Jerusalén iba a morar segura y que se iba a sentar en el trono de David. ¿Sí? Entonces les hago esta pregunta. ¿Por qué los judíos en tiempos de Jesús no estaban esperando al Jesús que vino? ¿Qué piensan ustedes? No me digan porque ellos esperaban otra cosa diferente. Eso ya obviamente lo sabemos, ¿no? Pero ¿por qué piensan que ellos no estaban esperando al Jesús que vino? Porque no se parece en nada a lo que está escrito. Porque estaban invadidos en ese momento por los romanos. Y claro, estaban invadidos por los romanos, o sea, Jerusalén no estaba segura. Yo creo que era sumamente complejo leer el Antiguo Testamento y darse cuenta que había dos venidas de Cristo. También era complejo eso, pero me gustó mucho lo que dijo Emma. La razón es porque no se parece en nada a qué, a lo que está escrito. ¿Sí? A ver, podemos darle un millón de vueltas, pero acá lo que está escrito es que Jerusalén iba a estar segura, que Judá iba a estar segura, y en la otra, que si Jerusalén llegaba a ser invadida, Él nos va a rescatar, dice ahí claramente, y decía, de ti, Belén Efrata, va a salir uno que, ¿qué va a hacer? Va a gobernar Israel, ¿no? Entonces, ¿por qué los judíos en tiempos de Jesús no estaban esperando al Jesús que vino? Yo les diría, ¿saben por qué? Porque ellos estaban esperando a alguien que cumpla lo que decía la Escritura. Y cuando vino Jesús, Jesús no se parecía en nada a lo que estaba escrito. Por supuesto, vamos a encontrar cosas a las que Jesús sí se parecía, ¿no? Pero yo solamente quería darles un ejemplo. Entonces, otra pregunta. ¿Hay profecías sobre Jesús que se cumplieron literalmente? Sí, por ejemplo, en Por ese mismo supuesto. texto que saldría de Belén. Bueno, sí, puede ser. Hay muchas. Hay muchas. Es interesante lo que dice Caro, solo que es justo la profecía que te dice que saldría de Belén, dice que el que saldría de Belén sería el que iba a gobernar Israel, y entonces justo el que salió de Belén en esa época no estaba gobernando a Israel, y bueno, nada, daba para... Cuando dice Lucho literalmente se refiere a que toda la profecía sea literal, no una partecita. Exacto. Lucho, Cande me pidió que diga que también acerca del tiempo de los judíos, ellos podían saber el tiempo de la venida, aunque no era lo que esperaban, podían reconocerlo por el tiempo o deberían haberlo reconocido. Sí, yo tengo una duda mayor hasta el día sin poder Isaías resolver. 53 es totalmente literal. ¿Sí? Ajá, Isaías 53, sí. Marcos, ¿querés repetir, por favor? ¿Existe alguna evidencia certera de que iba a ser Dios encarnado? No te sabría responder esa pregunta. Iba Yo a creo ser un que Mesías, sí, pero de Dios encarnado no, más que nombres no encuentro. Por eso voy, que los comprendo a los judíos del tiempo, porque clasificaron los que les era más conveniente tal vez para ellos. Exacto. Entonces,
Yo creo que hay Igual lo profecías. tenía bastante claro Emmanuel, Dios con nosotros. Sí, O sea, ya sí. el nombre lo decía. Pero es un nombre. Sí, es por eso, es un nombre, eso es lo que decía Marcos. Eh, a ver, yo creo que sí hay profecías sobre Jesús que se cumplieron literalmente, yo creo que hay muchas que no. Y hay una pregunta que solamente la voy a hacer para que a ustedes les quede, no la vamos a discutir ahora, ¿por qué? Principalmente porque yo no tengo una respuesta de la cual esté muy seguro, pero ¿cómo podemos saber cuándo esperar un cumplimiento literal de algo y cuándo no? ¿Sí? Esa es una pregunta que quiero que ustedes la piensen. Y entonces, con todo esto en mente, ahora sí nos vamos a ir acercando a Daniel 3. ¿Sí? Y te vas a preguntar, ¿por qué todo este preámbulo? ¿No? Vamos a responder entonces a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el tema de Daniel 3? Y quiero, antes que me respondan, quiero aclarar que lo que estuvimos discutiendo anteriormente partió desde esta base, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál fue la primera pregunta? ¿Por qué nosotros decimos que Apocalipsis 14, cuando nos describe la obra del tercer ángel, o el mensaje del tercer ángel, ¿por qué nosotros decimos que eso es referente a la ley dominical? La respuesta que recibimos fue porque Elena de White así lo dice. Y después, lo que yo les dije es cómo deberíamos abordar los escritos de Elena de White, igual que la Biblia, y entonces los desafié con estos dos ejemplos en los cuales claramente el Mesías que vino no se parecía en absolutamente nada a lo que estaba escrito, ¿sí? Y entonces, con esto, yo los quiero llevar a pensar simplemente, a reflexionar en esto. ¿Será que lo que Elena de White escribió respecto a la ley dominical es exactamente lo que nosotros debemos esperar? Y con eso en mente, quiero que ustedes me respondan esta pregunta. ¿Cuál es el tema de Daniel 3? Adoración. Bien. Adoración, pues. Adoración, me parece que es una palabra súper importante para Daniel 3. Fidelidad a uno o a otro. Fidelidad a uno u a otro. Excelente. O prueba. ¿Cómo? ¿Fe, prueba? ¿Eso dijeron? ¿Fe o prueba? Fe o prueba. Ah, ok, sí, fe o prueba. Excelente. Imposición. ¿Cómo? Imposición. Imposición, bien. Todas estas palabras me parecen súper importantes. César está levantando la mano, ¿puede ser? Perdón. Entrega total. Bien, Sería Edu. unión de iglesia y Estado. Ah, ahí Sí. va. Edu. Sí, si nos basamos en el espíritu de profecía y le damos la misma importancia que a los demás escritos, ella se refiere al tema de Daniel 3 como la ley dominical. Excelente. Ya dijeron todas las cosas que tenía en mi listita como hoy. Me gusta, ¿sí? Entonces, quiero ¿Yo podría agregar algo? Sí, por favor. Yo pondría a los amigos de Daniel como los 144.000. Muy bien, buena observación. Pero recuerden que la pregunta era cuál es el tema de Daniel 3, ¿ok? Y Edu me dice la ley dominical. Y ahí es donde yo quiero ir. Está bien, Elena de White me dice que Apocalipsis 14, 9 al 11 es la ley dominical, la marca de la bestia. Y Elena de White también me dice que Daniel 3 habla sobre la ley dominical. ¿Sí? Entonces, vamos a leer esa cita. ¿Alguien la quiere leer? Leo. Importantes son las lecciones que debemos aprender de lo experimentado por los jóvenes hebreos en la llanura de Dura. En esta época nuestra, muchos de los siervos de Dios, aunque inocentes de todo mal proceder, serán entregados para sufrir humillación y ultrajes a manos de aquellos que, inspirados por Satanás, están llenos de envidia y fanatismo religioso. La ira del hombre se despertará en forma especial contra aquellos que santifican el sábado del cuarto mandamiento, y al fin un decreto universal los denunciará como merecedores de muerte. Seguí, Esteban, si quieres. El tiempo de angustia que espera el pueblo de Dios requerirá una fe inquebrantable.
sus hijos deberán dejar manifiesto que Él es el único objeto de su adoración y que por ninguna consideración, ni siquiera de la vida misma, pueden ser inducidos a hacer la menor concesión a un culto falso. Obedecerán a la verdad, aunque el resultado haya de ser encarcelamiento, destierro o muerte. Como en los días de Sadrach, Mesach y Abednego, en el período final de la historia de esta tierra, el Señor obrará poderosamente en favor de aquellos que se mantengan firmemente por lo recto. El que anduvo con los notables hebreos en el horno de fuego acompañará a sus seguidores donde quiera que estén. Su presencia constante los consolará y sostendrá. Bien, entonces yo ahora, a ver, lo sencillo, si yo les digo, Daniel 3 habla de la ley dominical, lo más sencillo que puedo hacer es mostrarle este tipo de citas y decirles, Elena de White está diciendo que Daniel 3 nos habla de la ley dominical. Pero ¿cuál es el peligro? El peligro es que caemos en lo mismo que con Apocalipsis 14, ¿sí? Esto es la ley dominical. ¿Por qué? Porque Elena de White lo dice. Entonces, yo lo que quiero mostrarles es que hay mucho más, ¿sí? Hay mucho más. Entonces, yo acá tenía escrito, ahora bien, hasta este punto, creo que ninguno de nosotros va a tener ningún problema con decir que Ellen White vincula la ley dominical con esta historia, y que por ende hay lecciones que encontraremos allí que nos darán luz al respecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar con esto o piensan que esto en realidad es un disparador para que nosotros vayamos más allá? Espero realmente que con toda esta introducción que hemos hecho hasta acá, después de 40 minutos, no me digan que nos quedemos con esto, ¿sí? De verdad. Y ahora lo que les quiero plantear es quizá algo más personal, más testimonial, ¿sí? Pero les quiero contar que yo, si hay algo que he aprendido, es que una de las peores cosas que nos pueden pasar es que nosotros dejemos de tener preguntas, ¿sí? Es algo que aplica a todas las áreas de la vida, pero con mucho más razón al área espiritual y al estudio de la palabra de Dios. Si nosotros tenemos una fuente de tesoros inagotable, como lo es la palabra de Dios, si tenemos verdad presente esperando que nosotros la descubramos, lo peor que nos puede pasar es que nos quedemos sin preguntas. La ausencia de preguntas, ¿qué pasa? No nos deja salir de nuestra zona de confort. Es que, claro, o sea, preguntar desafía nuestras ideas, desafía nuestras creencias, desafía nuestras convicciones. Preguntar nos hace vulnerables, ¿sí? Por eso yo pienso que preguntar es de valientes. Los valientes son los que preguntan, ¿sí? Junto con las preguntas, ¿qué vienen? Vienen cuestionamientos. Y saben, yo creo que tenemos un Dios que le encanta ser cuestionado. Tenemos un Dios que desea darse a conocer. Tenemos un Dios que está lleno, recontra lleno de respuestas. Y entonces Él solo está esperando que nosotros le hagamos las preguntas correctas. Por eso, con este pequeño mensaje de mi parte en relación a tener preguntas, con todo esto que hemos visto hasta ahora, ¿sí? En relación a todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿sí? ¿Qué preguntas se harían ustedes a partir de acá, para profundizar nuestro estudio? Esteban. Simplemente quería decir que justamente hoy estaba pensando en algo de eso, que es el hecho de que todas las grandes revoluciones o la mayor cantidad de los avances en todo aspecto, no solo en lo bíblico, no solo en el estudio profético, sino también en la vida diaria, en muchos otros aspectos, se da porque las personas se preguntan por qué es algo y empiezan a profundizar y encontrar más información y a cambiar los errores o los preconceptos que pueden haber acerca de algo. Entonces pensaba, Lutero se preguntó por qué se pagaban las indulgencias, por qué existía todo ese sistema, y se llevó a la Reforma Protestante. Amén. Y ahora, por decir un ejemplo, seguro si seguimos buscando, vamos a ir encontrando más cosas así. Ahora, en este caso, ¿por qué Elena dice que hay una ley dominical? Si nos introducimos vamos a encontrar una flor de cantidad de motivos por el cual lo dice, una flor de cantidad de tesoros que por ahí no habríamos encontrado si no los preguntáramos. Exactamente, exactamente. A eso es lo que voy. Entonces, ahí es donde está el peligro de caer en
justificar lo que nosotros hacemos, decimos, creemos, porque Elena de White lo dice, ¿sí? Entonces, ¿qué preguntas se harían ustedes para profundizar el estudio de hoy? ¿Cuáles les parecen las preguntas más incisivas? Hoy leímos una cita que dice que el Antiguo Testamento era en figuras y símbolos y tipos, y que el Nuevo Testamento era la verdad. Y tenemos esta historia que está en el Antiguo Testamento, que vemos que Elena de White lo usa como un tipo o figura de lo que va a ser algo que todavía está en el futuro, la ley dominical. O sea, hay que ver de qué forma se va a desarrollar bien esta tipología, cómo se va a cumplir esto en la realidad. Bien. ¿Facu? Sí, mi pregunta sería, con respecto a este tema, ¿cómo hace Elena de White para ver una ley dominical en un capítulo 3 donde no habla del sábado ni del domingo? Exacto. Muy buena pregunta. Excelente pregunta. Marcos, vos querías decir algo, ¿no? No, apreté el micrófono sin querer, disculpen. Mati Blackwood o Mati Mejía, acá me figuran con el micrófono desbloqueado. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, tenía una pregunta, quizás es, ¿por qué hasta el día de hoy no se da esa ley dominical, no? Como adventista me lo preguntaría. Interesante. Facu, ¿vos estás levantando la mano de vuelta o no la bajaste? No la bajé nomás, ahí la bajo. Ok. Bien. Yo por ahí una pregunta que haría es, ¿qué elementos tiene que tener una ley dominical? Porque si vos querés identificar una, es saber cómo se ve o qué elementos contiene para poder identificarla. Excelente. Me encantan las preguntas que están haciendo. A ver. Sí, Candes. No, yo me preguntaría que cómo puede ser una ley dominical sin sábado. O sea, si Elena como que prácticamente dictamina que es sábado y es una prueba de sábado. ¿Cómo puede ser de otra manera? Exacto, es una buena pregunta. Por eso yo les hice una pregunta al principio. ¿La Biblia habla de alguna ley dominical? Y ustedes me respondieron a coro que no, ¿sí? Entonces, vamos a algo más sencillo todavía. Si Elena de White me dice que el tercer mensaje angélico está vinculado a la ley dominical, y si Elena de White me dice que Daniel 3 está vinculado a la ley dominical, ¿será que Daniel 3 y el tercer mensaje angélico tienen algún tipo de vínculo? Sí, porque en ambos hay una imposición que priva de la libertad de adoración. Bien, excelente. Me gusta que estén empezando a estar atentos a... Luis. Sí. En Daniel 3 y en lo que sería una ley dominical es una exaltación a la falsa religión. Interesante, excelente. Entonces, antes de seguir profundizando, les quiero comentar algo. En muchos de nuestros estudios, nosotros hemos enfatizado que lo que estamos haciendo acá no se trata de buscar casualidades, ¿sí? o forzar conexiones donde no las hay. Al contrario, o sea, se trata de descubrir una estructura que la misma estructura nos obligue a descartar nuestras ideas incorrectas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo muchas veces me he encontrado con que leo un texto y es como, ¡ah! Revelación del cielo, y digo, bueno, voy a ver qué es esto, y resulta que cuando veo la estructura digo, uy, no, estaba pensando en algo nada que ver. ¿Por qué? Porque la estructura es la que me obliga a descartar mis ideas incorrectas del texto. Entonces, muchas veces nosotros caemos en lo contrario. Intentamos forzar las palabras para que armonicen con nuestros preconceptos. Y ahí es donde está el peligro. Por eso yo decía hoy que se trata de ser humildes, vulnerables, de dejar que Dios nos diga qué es lo que Él quiere decirnos. Entonces Él nos deja huellas, ¿sí? En la palabra de Dios. Y a estas huellas yo es lo que le llamo las estructuras. Yo les cuento qué es lo que me pasó al preparar este tema, ¿sí? Y ya sé que tenemos menos tiempo, poco tiempo, pero bueno, vamos a tratar de condensar lo que queda. Lo que me pasó por este tema es que nosotros con Emma, cuando estábamos preparando con Emma y con Esteban los videos para la escuela sabática,
cuando hablamos de Daniel 3, nosotros hicimos un vínculo con el mensaje del tercer ángel en el video de la escuela sabática, pero yo no me quedé tan contento después, y cuando empecé a preparar este tema yo decía, me parece que ahí podríamos haber enfatizado otra cosa. Voy a hacer lo que estoy aprendiendo a hacer, que es que la estructura me descarte mis teorías, y cuando empecé a profundizar, empecé a encontrar cada vez más cosas, y es como que dije, oh, ahora no puedo descartar la teoría, es más, la tengo que confirmar más, y es como que, bueno, voy a terminar hablando de esto. Entonces, vamos a ir al principio de vuelta, por un momento solamente. Si yo les pregunto, ¿cuáles son las claves, ¿sí? Acá yo me olvidé de pasar algunas diapositivas. ¿Cuáles son las claves, ¿sí? Para estudiar en qué consiste el mensaje del tercer ángel? Si yo le digo, lo que vamos a estudiar ahora es en qué consiste el mensaje del tercer ángel. ¿Cuáles son las claves? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué quieren saber? ¿Qué dice? ¿Qué dices? No O sea, ¿en entendí qué la consiste pregunta. el mensaje? Claro, si yo les digo, ahora lo que queremos estudiar es en qué consiste el mensaje del tercer ángel, ¿sí? ¿Cuáles son las claves para ese estudio? ¿Qué es lo que ustedes quisieran saber para lograr descubrir en qué consiste el mensaje del tercer ángel? Saber cuál es la religión verdadera. O sea, porque podríamos estar siendo o perteneciendo a la iglesia adventista, o podemos estar cumpliendo con todos los mandamientos, pero no estamos dentro de la religión verdadera. O de la A ver, religión. capaz me estoy expresando mal. Yo digo, vamos al texto, ¿sí? Y yo voy a leer Apocalipsis 14, del 9 al 11, el mensaje del tercer ángel, y digo, quiero entender mejor esto. ¿Qué otras cosas necesito saber para poder entender mejor esos versículos? Saber cuál es la marca de la bestia y el sello de Dios. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra idea? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? O sea, porque si tenemos que representarlo. Ok, pero imagínense que ustedes están leyendo el texto que yo les digo, Apocalipsis 14, 9 al 11, y ustedes dicen, quiero entender mejor esto. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Saber quién es Babilonia para poder salir. Bien. Yo les voy a dar algunas ideas que yo tengo acá anotadas, ¿sí? Lo primero que yo quiero saber es en qué contexto está el mensaje del tercer ángel, ¿sí? Y podríamos profundizar muchísimo más. Yo quiero simplemente que veamos lo que salta a la vista, ¿sí? Si yo quiero saber en qué consiste el mensaje del tercer ángel, lo primero que tengo que ver es que justamente es un tercer mensaje, por lo tanto, está en el contexto de un segundo y un primer ángel. Lo otro, por ejemplo, que salta a la vista es que estos tres mensajes angélicos son el Evangelio eterno, que esto ustedes ya me lo dijeron al principio. Entonces, yo tengo que empezar a atar cabos, ¿sí? El Evangelio eterno tiene que ver con tres mensajes que se siguen uno al otro, que representan distintas experiencias. Entonces, también podría preguntarme, ¿quién escribió Apocalipsis 14? Y llegaríamos a la conclusión, ¿no?, de que fue Juan y todo esto. Entonces, yo la pregunta que les quiero hacer es, ¿cuáles son las claves para estudiar en qué consiste el tercer mensaje angélico? Una de las primeras, lo que más salta a la vista es lo siguiente, que el tercer mensaje está precedido por el segundo y por el primero. Y que antes del primer ángel, ¿qué hay? Hay una presentación de quiénes. Como decía hoy una hermana al principio, de los 144.000 se los presenta. Y la hermana nos dijo hoy, yo creo que esos jóvenes, Sadrach, Misac, Abednego, Daniel, son como un símbolo de los 144.000. Y es muy interesante porque esto es lo que yo les quiero mostrar. Entonces, lo primero que vemos del tercer mensaje es que está precedido por el segundo y por el primero, y por una presentación de los 144.000. Entonces, esto que salta a la vista, ¿qué debería hacernos pensar a nosotros respecto a Daniel 3? ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque ya dijimos que Elena de White dice que el tercer mensaje, ley dominical. Daniel 3, ley dominical. Entonces, si en Apocalipsis 14, antes del tercer mensaje, hay un segundo y un primero, y los 144.000, ¿qué es lo que debería hacerme pensar esto en relación a Daniel 3? Que es una historia que se da entre la ley dominical y el cierre de Puerta de Gracia.
Bien. Tal vez yo soy el que me estoy expresando mal, pero... Luchito, me parece que... Sí. A ver. Buscar un primero y un segundo. Si estamos a... Sí. Perdón, no sé quién está hablando. Dale, Caro, dale. Perdón. Si estamos en un tercer mensaje y es lo que estamos viendo en Daniel 3, o sea, en esa historia, capaz ver un primero y un segundo mensaje. No sé si eso es a lo que te referías, Lucho. Exactamente. Ahí voy, pero yo quería que lo También digan tendría que estar la presentación. ¿Qué, Joaco? También tendría que estar la presentación de los 144.000. También, exactamente. No sé si había alguien más que quería hablar, porque hablaron muchos al mismo tiempo de repente. Bien. Entonces, Daniel 1 y Daniel 2, entonces, que están antes de Daniel 3, deberían tener una información importante que tenga un vínculo con el primer mensaje angélico, el segundo mensaje angélico y los 144.000. Entonces, vamos a saltear un poco este texto, ¿sí? Ustedes ya lo conocen, es Apocalipsis 14, 1 al 5. Acá nos dice que los 144.000 tienen algunas características. Por ejemplo, que tienen el nombre de su padre escrito en su frente, que están parados en el monte de Sión, cantan un nuevo canto, etc. No se contaminaron con mujeres. Interesante. No se contaminan. ¿Qué otra característica tienen? ¿Cuál es la característica principal que ustedes dirían de los 144.000? Es la primicias. Siguen a correr donde quiera va. Siguen. Son sin pecado. Exacto, son sin mancha, dice. Son sin mancha delante de Dios, ¿sí? Entonces, fíjense qué es lo que dice Daniel 1, 3, 4 y 7, le agregué ahí, para que lo comparemos. Dice así: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, que son los 144.000. Son reyes y sacerdotes, ¿no? Entonces, es interesante que estos hijos de Israel son del linaje real, muchachos en quienes que no hubiese tacha alguna, como los 144.000 que son sin mancha, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Fíjense que se les cambia el nombre, ¿sí? Se les pone un nombre diferente. Y ahí interesante, porque cuando nosotros estudiamos profecía vamos a ver que vamos a encontrarnos con símbolos proféticos que por ahí parecen ser opuestos a lo que estamos buscando, pero al mismo tiempo siguen funcionando como un símbolo profético, ¿sí? Entonces acá tenemos un cambio de nombre. Sabemos que los 144.000 tienen el nombre de su padre escritos. Estos están en Babilonia, los otros están en el monte Sión, ¿sí? Pero hay algunas características interesantes que, bueno, no voy a profundizar, pero quiero que ustedes que puedan observar que tienen características muy similares a los 144.000, de entrada. Eso es lo primero que nos dice Daniel 1. Luchito, perdón. Sí. El hecho de que sean eunucos también muestra que no se contaminaban con mujeres. Es muy buena esa. Yo la mencioné, pero mi esposa me dijo que no lo diga. También que era la última generación. Porque si no puedes tener hijos, sos la última generación. Bien. Bueno, esa es un poquito más rebuscada, pero ¿Cómo, Esteban? Si sos eunuco no podés tener hijos, entonces de tu familia sos la última generación. Porque después de vos, tu descendencia terminó. Ah, qué bueno, sí. Fíjense esto. En el antiguo ritual, que era el evangelio en símbolos, ninguna ofrenda imperfecta podía ser llevada al altar de Dios. El sacrificio que había de representar a Cristo debía ser sin mancha. La palabra de Dios señala esto como ilustración de lo que deben ser sus hijos. Un sacrificio vivo, santo y sin mancha. ¿Qué les parece que es lo más relevante de esta cita que les acabo de leer? ¿Podés repetir la pregunta, Luigi? ¿Qué les parece que es lo más relevante de esta cita que acabo de leer? Igual es una pregunta tramposa, les voy a decir la respuesta yo. Lo más relevante de esta cita que les acabo de leer es que es una cita que Elena está utilizando para comentar Daniel 1, ¿sí? En Profetas y Reyes, el capítulo que comenta Daniel 1, está diciendo ella esto hablando de los jóvenes, de estos 4 jóvenes, ¿sí? Y los presenta como un sacrificio vivo, santo, sin mancha.
¿sí? Bueno, vamos a avanzar. El primer mensaje angélico que hablábamos hoy, ¿sí? Tiene estas características. Temed a Dios, dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad a aquel que hizo, etc. ¿Sí, no? Si analizamos el primer mensaje cuidadosamente, vamos a ver que se anuncia un juicio. Vamos a ver que este juicio tiene como finalidad separar, ¿qué cosa? Dos clases de adoradores, ¿sí? Esta es la idea. Pero para calificar como verdadero adorador, se requieren al menos dos cosas, ¿sí? ¿Que cuáles son? Temer a Dios y darle gloria. Y sobre esto se construyen los otros dos mensajes angélicos. Entonces, fíjense lo siguiente. Esta es la finalidad del juicio anunciado en el primer mensaje angélico, separar dos clases de adoradores. Entonces, el tercer mensaje angélico, vemos cómo finalmente quedan definidos estos dos grupos de adoradores. Sabemos que hay un grupo que recibe el sello de Dios, y el texto bíblico declara que hay un grupo de personas que recibe un castigo, ¿porque qué? Porque ha recibido la marca de la bestia. Entonces la pregunta es, ¿quiénes han recibido esa marca de la bestia? Y la respuesta es, la han recibido los que han caído en el segundo mensaje angélico, ¿sí? Los que se han caído junto con Babilonia, ¿ok? Entonces, el primer mensaje angélico contiene en sí mismo a los otros dos. No sé si se dan cuenta de esto. Yo acá les hice un dibujito. Denme un segundito. La guardia. Ahí vuelve. Bueno, ahí en un ratito me tengo que ir, pero ya estamos terminando. El primer mensaje angélico contiene a los otros tres, ¿sí? Temed a Dios, dadle gloria porque ha llegado la hora de su juicio. Si ustedes se dan cuenta, el tercer mensaje, la marca de la bestia, tiene que ver con el juicio. Ha caído Babilonia. Si algunos caen, otros no han caído. ¿Y quiénes son los que no han caído? Son los que han dado gloria. Por supuesto, el primer mensaje tiene con temer a Dios. Entonces, otra cosa que quiero resaltar es que hay una respuesta que condiciona, ¿sí? Y esto dice Elena de White. Los que rechazaron el primer mensaje no pudieron recibir beneficio del segundo. Tampoco pudo beneficiarles el clamor de medianoche. Y fíjense lo que sigue diciendo más adelante el texto. Por haber rechazado los dos mensajes anteriores, entenebrecieron de tal manera su entendimiento que no pueden ver luz alguna en el mensaje del tercer ángel. O sea, si vos rechazás el primer mensaje angélico, no te podés beneficiar del segundo. Y por lo tanto, no vas a ver luz ninguna en el mensaje del tercer ángel. Entonces la clave de todo está en no rechazar el primer mensaje angélico, en pasar por esa prueba, en tener esa experiencia. Tener esa experiencia te va a llevar a que cuando llegue el momento del segundo ángel, vos no seas de los que caen junto con Babilonia, sino que vos seas de los que den gloria. Y por supuesto, eso te va a llevar a que vos puedas ver luz en el mensaje del tercer ángel. Entonces, la misma estructura nosotros la vamos a encontrar en Daniel, ¿sí? Hay tres etapas. La primera también contiene en cierto sentido a las tres, ¿sí? Igual que con el mensaje del primer ángel. ¿Por qué? Porque el mensaje del primer ángel, si bien anuncia lo que va a pasar en los otros dos, en sí mismo contiene los tres: temed, dar gloria y juicio. Y en Daniel 1 nosotros encontramos que estos jóvenes, ¿qué es lo que tienen? Ellos tienen un temor de Dios, ¿sí? Que los lleva a dar gloria. Fíjense que a los 10 días, ¿no?, estaban mejores que los otros, y al final de los 3 años no había ninguno que se comparara con ellos. Ellos dan gloria. Y al final de esos 3 años hay un veredicto, ¿sí? Ellos son hallados mejores que los demás y todo. O sea, están las tres partes en Daniel 1. Elena de White dice que, fíjense lo que está en negrita, dice que estas personas querían sostener el nombre de adoradores del Dios viviente. Esta cita ella está hablando de estos 4 jóvenes, ¿sí? Ellos querían mantener el nombre de adoradores del Dios viviente. Es interesante. Entonces, la importancia de responder correctamente al primer mensaje es importantísima. Fíjense lo que dice la segunda cita de las que están acá. ¿Alguien la quiere leer? Leo. No puedo leer. Dale.
Sí, la dama. Tania. En el mismo comienzo de su carrera, su carácter fue probado de una manera decisiva. Aún el hacer como que comieran del alimento o bebieran del vino habría sido negar su fe. Obrar así habría sido colocarse de parte del paganismo y deshonrar los principios de la ley de Dios. ¿Digo? Bien. No, está bien. Ah, sí, la siguiente en realidad es la que yo quería. Si hubiesen transigido. Si hubiesen transigido con el mal, en este caso, al ceder a la presión de las circunstancias, su desvío de los buenos principios habría debilitado su sentido de lo recto y su aborrecimiento por lo malo. El primer paso en la dirección errónea habría conducido a otros pasos tales, hasta que, cortada su relación con el cielo, se vieran arrastrados por la tentación. O sea que el primer paso, ¿qué hubiese pasado? Los hubiese conducido a otros pasos erróneos también, si hubiesen dado un primer paso malo. Entonces el primer paso era importantísimo, ¿sí? Entonces, la segunda cita que aparece en esta pantalla es el resultado de que ellos fueran fieles en la primera prueba, ¿sí? Dice que el Señor miró con aprobación la firmeza y abnegación de los jóvenes hebreos, así como la pureza de sus motivos, y su bendición los acompañó. Y el texto bíblico dice así: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, pero Daniel, ¿qué tuvo? Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Por lo tanto, Daniel no podría haber descifrado el misterio del sueño de Nabucodonosor en Daniel 2 si él no hubiese pasado por la prueba de Daniel 1 victoriosamente, ¿sí? Vemos la misma estructura que con los mensajes angélicos. Esta es la pregunta: ¿por qué tuvo Daniel entendimiento en toda visión y sueños? Claramente porque él estuvo a la altura de la prueba, ¿sí? Voy a avanzar porque queda bastante por delante y yo simplemente quiero cerrar con las ideas principales, ¿sí? Daniel, en el capítulo 2, se encarga de glorificar a Dios, ¿sí? Ahí la cita dice, al final, que ellos glorificaron a Dios. Y hay varias citas que ustedes pueden leer en Profetas y Reyes comentando estos capítulos que van a ver eso. Daniel 2 es el momento en el que Daniel glorifica a Dios delante de Nabucodonosor. Y fíjense qué interesante que Daniel 2, ¿qué es lo que anuncia? Fíjense en la historia, ¿sí? Daniel va, se presenta ante Nabucodonosor, ¿y cuál es la mala noticia que recibe Nabucodonosor? Que un día su reino iba a caer. ¿Y cuál era ese reino? Babilonia. Exacto, entonces tenemos la caída de Babilonia también en Daniel 2, al igual que la caída de Babilonia de Apocalipsis 14, ¿ok? Entonces, esto le dejo para que ustedes estudien. Acá hay unas líneas que yo hice, que quería para que ustedes vean a qué voy yo con estudiar estas cosas con estructura, ¿sí? Arriba hay una línea que tiene los eventos finales tal como siempre los conocemos, ¿sí? Una segunda venida, un cierre de puerta de gracia, la ley dominical. Entre la ley dominical y el cierre de puerta de gracia, un fuerte pregón. Lo que sigue es la línea de la agricultura que nosotros la hemos visto, tal vez no todos la han visto, pero bueno, ahora no la voy a explicar. Abajo están los 3 mensajes angélicos, ¿sí? Y abajo, Daniel 1, 2 y 3, ¿ok? Entonces, yo por darles un ejemplo, entre la ley dominical y el cierre de puerta de gracia, ¿qué tenemos? Un fuerte pregón. Entonces, en Daniel 3 tal vez podríamos encontrar algo que por lo menos se asemeje. Fíjense qué es lo que dice el versículo, en Daniel 3, 4 al 6. Dice así: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas, etc. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo les decía de símbolos proféticos, que por más que en este caso el pregonero sea alguien que está mandando que se adore a la estatua, vemos un pregón en alta voz. Entonces esto nos tiene que despertar a nosotros el sentido para hacer la conexión con el fuerte pregón, ¿ok? Otra cosa, el ángel, el tercer ángel, fíjense la segunda cita de acá. El ángel dice: dijo mi ángel acompañante, dice Elena de White, su obra, la obra del tercer ángel, es terrible, su misión es tremenda. ¿Qué es lo que tiene que hacer el tercer ángel? Separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Y fíjense qué interesante que cuando a
a estos jóvenes, ellos se presentan ante la prueba y salen victoriosos de esa prueba, es decir, no se arrodillan ante la estatua, se mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército, que ¿qué tenían que hacer? Atar a Sadrach, Mesach y Abednego. Podría ser algo simplemente literario, pero nosotros sabemos que no es casualidad que el hecho de atar a estos jóvenes esté en Daniel 3, porque el tercer ángel es el que ata, ¿sí? Y así vamos a encontrar, yo ahora pasé por alto, tenía muchas citas para que nosotros podamos ver de Daniel 3, no las vamos a ver hoy, ¿ok? Pero los animo a que ustedes lean con profundidad Daniel 1, 2 y 3, que vayan a Profetas y Reyes y lean esos capítulos 1, 2 y 3, que estudien los mensajes angélicos y que empiecen a buscar las conexiones. ¿Por qué? Porque los voy a llevar al final de todo, ¿sí? Los voy a llevar al final de todo. ¿Qué es lo que hace Nabucodonosor después de que ellos sobreviven al horno de fuego? Fíjense qué interesante. Dijo Nabucodonosor: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y liberó a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar al otro Dios que es su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces él agarra, cuando ellos sobreviven al horno, y entonces ahora hace un decreto contrario al que había hecho. O sea, que todos los que se burlen del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego va a ser destruido. Y es como que por ahí nuestro primer instinto es festejar, ¿sí? Festejar esta cosa que Dios nos está mostrando en Daniel 3, es como que mirá lo que hizo Dios con Nabucodonosor, lo cambió de bando y ahora no hay nada para celebrar, ¿ok? No hay nada para celebrar. Fíjense lo que dice la segunda cita de esta que aparece en la pantalla. Era correcto que el rey hiciese una confesión pública y procurase exaltar al Dios de los cielos sobre todos los demás dioses. Pero el intentar obligar a sus súbditos a hacer una confesión de fe similar a la suya y a manifestar la misma reverencia que él, Nabucodonosor se excedía de su derecho como soberano temporal. No tenía más derecho civil o moral de amenazar de muerte a los hombres por no adorar a Dios, que lo había tenido para promulgar un decreto que consignaba a las llamas a cuantos se negasen a adorar la imagen de oro. Nunca compele Dios a los hombres a obedecer. Deja a todos libres para elegir a quién quieren servir. Entonces, Daniel 3 habla de la ley dominical, por supuesto que habla de la ley dominical, y tiene mucha información. Elena de White nos habla de una ley dominical, y Cande hacía una pregunta muy interesante. Si Elena de White habla de una ley dominical, esto tiene que ver con el día domingo y el día sábado. ¿Por qué nosotros deberíamos esperar algo diferente? Y entonces, la pregunta es, el texto inspirado de los profetas hablaba de un rey que se iba a sentar en el trono y que iba a destruir a los enemigos de Israel. ¿Por qué los judíos debían esperar algo diferente? No digo que esto es así tal cual como lo estoy diciendo, pero se los quiero plantear, ¿sí? Para que ustedes mínimamente lo piensen, ¿sí? Daniel 3 tiene un montón de información acerca de una ley dominical, lo voy a poner entre comillas, ¿ok? Nos habla de una unión de la iglesia con el Estado, nos habla de legislar la conciencia, nos habla de oprimir a las minorías, nos habla de muchas cosas, ¿ok? Entonces, quiero que ustedes dediquen tiempo ahora a estudiar Daniel 3 y vean cuáles son los principios detrás de los decretos de Nabucodonosor. Que lean los mensajes de los tres ángeles y vean cuál es el principio que hay detrás. Que ustedes vean lo que Elena de White escribe respecto a la ley dominical y vean qué principios hay detrás de eso, ¿sí? Porque hay cosas muy, muy, muy interesantes, ¿sí? Hay cosas que nos van a sorprender, porque los principios que en la época de Elena de White hubiesen provocado la promulgación, se dice, del decreto dominical, esos principios hoy están más vigentes que nunca, y los estamos viendo enfrente de nuestros ojos y no nos estamos dando cuenta. Les dejo ese desafío, ¿sí? Yo me tengo que ir a internar un paciente, pero me gustaría que puedan tener un ratito para preguntas
Si es necesario, hay muchos chicos en el grupo que pueden responder, o si quieren tener un momento para mencionar motivos de oración y terminar, ¿sí? Les agradezco por su tiempo, perdón que se me hizo un poco largo y no alcancé a abarcar todo, pero bueno, espero que les haya servido realmente. Gracias a ti.